noches, mi nombre es Francisco Rigoberto Gutiérrez Martínez. Vengo de la Escuela Secundaria Bicentenario de la Independencia. Curso el tercer grado. El objetivo de la entrevista es conocer la vida personal, social y laboral de un docente y conocer su opinión de diversos temas. ¿Me permitiría aplicarle la siguiente entrevista? ¿Cuál es su nombre? Rigoberto Gutiérrez Palacios. ¿Cuándo y dónde nació? El 14 de enero de 1973 en San Luis de la Paz, Guanajuato. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Pues muchos recuerdos. ¿Me puede mencionar uno? Pues recuerdo cuando estaba en la escuela, cuando era pequeño. ¿Qué universidad estudió? Estudié licenciatura en educación. ¿Cuántos años se lleva para ser maestro? ¿Cuántos años se lleva para ti? Para ser maestro. Pues nada más son 4 años de universidad. ¿Cuántos años lleva impartiendo clases? 14, 17, 19 años. ¿Cómo es que decidió estudiar esta carrera o en qué se inspiró o qué se fijó? Porque cuando estaba en la secundaria nos fueron a invitar para participar como instructores comunitarios en el CONAFE y me llamó la atención, entonces di un servicio social educativo, luego regresé, hice la prepa, luego cuando terminé la prepa, como no tenía todavía bien fijo qué estudiar, volví a regresar al CONAFE, hice otros 2 años y de ahí me nació la inquietud de ser maestro y empecé a trabajar en nivel preescolar con la beca que tenía y luego ya entré a la universidad. ¿Batalló para alcanzar su carrera? Mucho. Describa una experiencia difícil que haya tocado lidiar por su trabajo. En el trabajo, experiencia difícil o para ser maestro. Para ser maestro. Cuando estaba trabajando en preescolar y ya tenía que inscribirme y ya no hubo oportunidad de seguir en preescolar y estar batallando para conseguir algún interinato para poder seguir en la escuela. Con la experiencia que tiene en docencia, ¿qué es lo más difícil de su práctica? El aspecto burocrático, el poder entregar la documentación y tener que estar también al pendiente del grupo, no tanto los documentos que elabora uno para dar clases, sino más bien la documentación que se pide para entregar a secretaría. ¿Qué es lo que le agrada de sus alumnos? Cuando ellos hacen el esfuerzo y no nada más se quedan con la idea de que no puedo o que quieren las cosas fáciles y no les gusta pensar. ¿Qué es lo que le desagrada de sus alumnos? La apatía, la irresponsabilidad, el conformismo, la falta de seriedad y que no haya voluntad para hacer las cosas, que se queden con el de no puedo, es muy difícil. ¿Cómo maneja la presión en el trabajo? Que yo creo que la presión no se maneja, simplemente va uno tratando de sacar las cosas que urgen, tratar de prever lo que se necesita para no andar con presiones, pero siempre las presiones siempre existen porque en nuestro trabajo siempre nos piden documentación de un día para otro y como dependemos de secretaría, entonces ellos manejan los tiempos y a veces aunque uno programe sus actividades, ellos piden la documentación y tiene uno que cubrir tiempos. ¿A qué se debe la reprobación? La reprobación principalmente se debe
a la falta de seriedad de los estudiantes. No hay interés. El padre de familia tiene un interés de que su hijo aprenda, el padre de familia tiene un interés, el maestro tiene otro, y el estudiante va, la mayor parte de los estudiantes van con otro interés, es decir, no hay esa misma línea para seguir los tres. ¿Cómo desarrolla una clase? La clase se desarrolla en base a una planificación didáctica que existe previamente, y se van desarrollando las actividades habiendo planeado el material, teniendo el material y habiendo estudiado el tema para saber hasta qué alcance le vamos a dar y poder ver las materias que se marcan dentro del programa, pero sobre todo ir cambiando aquello que no nos está resultando, hacer adecuaciones sobre el camino. ¿Cómo se relaciona con los alumnos? Pues tratamos de darles la confianza, tratamos de siempre estar al pendiente de lo que les hace falta y siempre apoyándolos en lo que vemos que no les está resultando tan fácil. ¿Cómo evalúa? Evaluamos de manera objetiva. Por escuela tenemos un programa donde le damos el 40% al examen, le damos el 20% a las tareas, le damos el 20% a los trabajos y le damos el 20% al aspecto actitudinal. Hay una evaluación diaria, hay una evaluación formativa y sumativa, y al final de cada bimestre se entrega una calificación lo más cercano a la realidad. Si tuviera la oportunidad de sugerir a las autoridades alternativa para disminuir la reprobación, ¿qué les diría? Pues que trataran de ser más concretos con los contenidos, que se ajustaran a los tiempos y que antes de programar actividades y de programar un ciclo escolar se analizaran todos los tiempos. Sabemos que hay tiempos de espera entre cada actividad, y sobre todo también contando de que el estudiante no trabaja al ritmo que se quiere. Si todo se manejara como relojito, como tiempo, que dijéramos 10 minutos para esta actividad y se cumpliera, 10 minutos para esta actividad, 5 minutos para esta y se cumpliera, avanzaríamos al mismo ritmo. Pero a veces ponemos una actividad en la que le damos la libertad al estudiante para que lo haga, y si son 20 minutos, él se avienta a lo mejor 30 o 40 o 50, o a lo mejor no lo termina. ¿Cuál es ¿Ha tenido reconocimiento su escuela? Sí. En el concurso del himno nacional, en haber participado en el programa escuelas de calidad, en haber sido elegida como escuela muestra para la aplicación de la prueba Excale, y nada más. ¿Cree que la educación es buena o mala? ¿En la escuela? La educación en general. En general, la educación, pues no podemos decir ni que es buena ni que es mala, dependiendo del resultado. A lo mejor si decimos que la educación es buena que se imparte en México, pero los resultados que se obtienen a lo mejor no son los esperados. Ahora, se le está dando mucha importancia al aspecto del contenido. El alumno sabe, dice la escuela es buena o la educación es buena. El alumno no sabe, la educación es mala. Pero la educación no nada más se refiere al contenido, sino que se refiere también a aspectos de responsabilidad, valores. Una persona no se mide por lo que sabe, sino cómo es como persona. ¿Qué opina sobre la reforma educativa? La reforma educativa ya tiene muchos años, ¿no? Es un tema nuevo aparentemente, pero ya tiene desde el año de 1993, y han estado haciendo esa reforma, lo han estado llevando sin ellos saber de manera concreta qué es lo que quieren. Han estado haciendo ajustes, y sobre todo, más que reforma educativa, apunta a una reforma laboral en donde el gobierno de una u otra manera va a ir quitándose responsabilidades tanto con maestros como con escuelas. Se quiere ir quitando esa responsabilidad poco a poco,
y a lo mejor en un futuro vamos a hablar de que alguien se va a tener que hacer cargo tanto del pago de los maestros y del mantenimiento de las escuelas, porque ya ahorita ya se abre, ya todos los maestros que entran actualmente ya no van a ser pensionados, ya van a trabajar sobre cuentas individuales, ya no hay un compromiso del patrón, en este caso el patrón es del gobierno, va a dejar esa responsabilidad. Entonces, más que reforma educativa, es reforma laboral. ¿Cree que la educación ha mejorado de hace tiempo? ¿Cree que ha mejorado? Sí hay mejoría, porque ahora en la actualidad se manejan otros contenidos o otra forma de que el estudiante aprenda. A veces los procedimientos a lo mejor desubican un poquito al estudiante, pero lo que se busca ahora es que lo que él aprenda le pueda servir para su trabajo. ¿Tiene otra profesión aparte de ser maestro? Ujú. ¿Él puede decir cuál? Sí, imparto desde hace 13 años artes marciales, tengo un grupo de arte marcial. ¿Se le ha complicado a las dos cosas? No, porque trato de organizarme y ese trabajo lo hago por las tardes. Cuando tengo que hacer alguna actividad de mi trabajo principal, hago ajustes en el de la tarde, tratando de no quedar mal en ninguno de los dos. ¿Puede dar un consejo para los niños y jóvenes que están estudiando la primaria, secundaria, preparatoria y universidad? Ujú. ¿Nos puede dar Bueno, pues el consejo principal es que necesitamos o necesitan asumir su papel que se ha dejado de asumir. ¿A qué me refiero con esto? Que hace muchos años nuestros padres no sabían ni leer ni estudiar y nosotros sacábamos la escuela sin necesidad de que es que mi mamá no me explicó o es que mi mamá no me ayudó y por eso no hice nada. Lejos de que ese apoyo se vea como algo bueno, se ve como si fuera responsabilidad del padre de familia estudiar. Entonces imagínense si nosotros nos hubiéramos basado a eso, yo creo que no hubiéramos estudiado. Nos hubiéramos dicho, pues mi papá no sabe leer, pues yo no hago nada. Pero si el que estamos en la escuela somos nosotros los estudiantes, nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible. Nuestros papás lo hacen de una manera, nuestros maestros lo hacen de otra, pero el papel principal lo lleva el estudiante. Le doy las gracias por su tiempo, maestro Rigoberto Gutiérrez Palacios. Muchísimas gracias.